Bueno, bienvenidas a todas las personas que estáis aquí. Muchas gracias por venir. Buenas tardes. Son las 8:03. Yo creo que podemos empezar. Pues como decimos, bienvenidos al evento literario de entrega de premios de la 7ª edición del Premio de Relato Fundación Fomento Hispania. Para nosotros es un gusto teneros a todos aquí. Agradecemos la presencia del patronato de la Fundación. También agradecemos especialmente el recibirnos en esta casa al presidente de la Matritense, a su tesorero y por supuesto a nuestro jurado. Hoy hemos recibido una mala noticia por la mañana, y es que uno de los miembros del jurado, Soledad Puértola, pues tenía una afección y no ha podido venir. Lo sentimos mucho y bueno, en cualquier caso tenemos una representación con un jurado magnífico. Contamos con como escritora invitada, que no ha formado parte del jurado de este año, a Espido Freire. Pero bueno, lo comentábamos antes, que la consideramos de la casa. Ha participado en los premios de relatos anteriores en un par de ocasiones, en el premio de relato Fundación Fomento Hispania como jurado y también en el Mujeres que Cuentan, ¿no? Y luego también tenemos a Sergio Ramírez. La tercera persona que forma parte del jurado es Luz Gabás, que por motivos personales lo que tenemos es una grabación que luego la pondremos. Y bueno, pues dando la bienvenida a todas las personas, pues comenzamos con el acto. Bueno, decir que el acto está organizado por la Fundación Fomento Hispania. Yo creo que todas las personas que están aquí medianamente la conocen. Señalar que se trata de una fundación generalista. Organizamos nuestras actividades con respecto a cuatro actividades, que son ayuda a las personas, acción social, patrimonio y educación y cultura. No queremos mucho hablar de la fundación. A pesar de que somos la fundación, os invitamos a entrar en la web y poder ver todos los proyectos que tenemos, ¿no? Lo primero que queremos hacer hoy es presentaros el libro de Mujeres que Cuentan, del que nos va a hablar y va a presentar Nines Bermejo, que es patrona de la Fundación. A ver, sí. Bueno, pues buenas tardes a todos, y queremos aprovechar el evento para presentar este libro que recoge los relatos ganadores y finalistas de las 3 primeras ediciones, escritos por mujeres privadas de libertad, y que otorga también la Fundación Fomento Hispania y CONCAES, con la colaboración de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Me he hecho una chuleta. Este premio nace con un doble objetivo, que por una parte es formar e impulsar la cultura y la creatividad literaria entre las mujeres que cumplen penas privativas de libertad, otorgándoles así un papel protagonista en el marco de la palabra escrita, dándoles voz para que la sociedad conozca lo que es su realidad. Y de otra, dar la oportunidad a estas mujeres de beneficiarse del efecto transformador y terapéutico que tiene la escritura. Dar las gracias a los miembros del jurado, que entre ellos ha estado en alguna edición Espido Freire, que además ellos dotan de visibilidad y prestigio al premio, y les estamos enormemente agradecidos. El libro consta de las 3 primeras ediciones. Vamos por la 4ª edición. Recoge los relatos, los 10 relatos de 23 que se les otorgan premio, y esperamos que os gusten y que os acerquen a la realidad femenina reclusa, y haceros partícipe, bueno, un poco de sus inquietudes, pasiones, heridas y sobre todo esperanzas de estas mujeres que a través de estos escritos nos están compartiendo y están siendo muy generosas con nosotros. Y nada más. Y espero que os guste. Al finalizar este acto
os entregaremos un ejemplar junto con las 2 ediciones de los libros que hemos publicado, Sobre Mujeres 1, Sobre Mujeres 2, también la podéis encontrar en nuestra página web. Y nada, y esperamos que os gusten mucho y que veáis un poquito la realidad de estas mujeres privadas con penas de libertad, ¿vale? Ya está. Muchas gracias, Nine. Bueno, continuamos el acto y vamos a poner la entrevista que hemos hecho a luz. Se trata de un extracto, porque al final, cuando te pones a hablar, salió muy largo. Lo vamos a colgar toda la entrevista a partir de mañana en internet, y ahora tenemos un extracto de 9 minutos. Muchas gracias por la invitación a participar en este certamen de la Fundación Fomento Hispania. He de decir que he disfrutado mucho porque está bien salir de nuestra zona de confort, de las lecturas que solemos leer, porque nos enseña, a mí me ha enseñado la lectura de estos relatos, cuál es el pálpito de las personas que lo escriben, qué nos interesa, ¿no? Cuando el tema que se plantea es hablar de la figura de las mujeres. He comprobado que los temas son el maltrato, la venganza, cuestiones de identidad de género, la locura, la obsesión, el tedio, la ausencia, el dolor por la muerte de una madre, la muerte de una hija, y los 3 finalistas comparten una idea, y es la idea de la superación, la rebeldía, la osadía y la capacidad para continuar adelante a pesar de todo. Entonces, en los 3 relatos ganadores yo he encontrado una perfecta fusión de técnica y contenido, y me alegra mucho que hayan ganado estos 3, pues porque estaban en mi, en mi grupo ganador. Bueno, la recomendación es muy sencilla. Toma un bolígrafo, una hoja de papel y empieza a escribir lo que sea, algo. Escribir sirve de terapia, de evasión y de reflexión y de aprendizaje. Bueno, ayuda a comprender a la persona con la que tenemos más relación, que somos nosotros mismos. Es pura magia, es pura magia. Algo tan sencillo como estar en silencio con estas 2 herramientas, pronto nos descubre el poder de la palabra. Yo recuerdo mis primeros escritos, bueno, eran mis diarios. Cuando era una adolescente y no sabes muy bien cuál es tu lugar en el mundo, pues recuerdo que me sirvió para comprenderme primero a mí y comprender también mi relación con el mundo. La documentación surge de 2 acciones muy sencillas: leer y escuchar. Sin lectura no hay escritura. Sin escuchar lo que otros te cuentan para comprender que hay personas diferentes a ti, que han vivido otras vidas diferentes a la tuya, es esencial para poder encontrar tu voz literaria, pero también tu voz personal. Es una cuestión de empatía. En mi caso, claro, estamos hablando de novelas muy elaboradas, novelas históricas, ahí ya se requiere un grado de documentación importante, pero aunque escribas algo sobre la actualidad, tienes que estar al día de cuál es el contexto en el que te ha tocado vivir y analizarlo bien para luego poder escribir un relato veraz y verosímil. Pero sí que me hubiese gustado, por responder a tu pregunta, desarrollar sus sueños, sus ilusiones, sus frustraciones. Llevaron una vida durísima, durísima. ¿Encontraba diferencias y similitudes con la actualidad? Sí. La diferencia más importante es que tenían que recibir ayuda gubernamental porque si no, no podían sobrevivir. Lo que pasa es que la ayuda gubernamental era puntual. Les daban al llegar tierra,
utillaje, animales domésticos, simiente, bueno, herramientas para poder empezar, pero aún así necesitaban raciones de comida para soportar aquellas épocas, por ejemplo, que había pérdidas de cosechas. La gran diferencia es que no había ningún servicio social que pudiese atenderlos, y la verdad es que las circunstancias en las que vivieron fueron dramáticas, crueles, morían muchísimo por enfermedades, ahí en la nada, en una nada, en un lugar desconocido, inhóspito. Yo creo que las condiciones fueron tremendas, muchísimo más duras que las de ahora, pero como digo, creo, y también pensaba cuando escribía, y cuando vemos las noticias, que las circunstancias actuales son también muy duras, por lo tanto es necesario que se ayude a alguien a empezar una nueva vida. Ahí tenemos que estar todos. Ahí tenemos que estar todos, y es la única manera de conseguir que esas personas que se van al fin y al cabo por necesidad, no por placer, sino porque provienen de lugares muy duros, tienen que ser ayudados por lo menos al principio del camino. Bueno, en cuanto al mundo rural, yo animo a las personas a vivir en el entorno rural. Yo vivo en el entorno rural, tomé mi decisión, vivía en la ciudad, tenía mi trabajo en la ciudad, ya lo sabéis, pero bueno, considero que, bueno, entendí que mi lugar estaba aquí. Las cosas han cambiado muchísimo, no tiene nada que ver. Mi vida aquí donde vivo, en el pueblo de mi familia paterna, no tiene nada que ver ahora con cómo se vivía antes. La igualdad, o digamos que el entorno rural es un microcosmos de lo que sucede en el resto del mundo. Sí que hay oportunidades y dificultades, claro, pero tampoco tan diferentes en la ciudad y en el campo. No hay tantas diferencias, exceptuando pues, que aquí necesitamos el coche para todo, y que el clima, según donde vivas, puede ser más frío, o quizás algunas personas podrían sentir más la soledad. Yo creo que no, que no es así, que no es así. Estos mitos que tenemos del mismo rural, yo creo que han sido superados. En cuanto a la situación de la mujer en la historia de la literatura, claro, es que, por resumirlo de alguna manera muy rápida, para mí ha habido un cambio doble, que también se puede utilizar esto para el mundo rural. Primero, tenemos voz, que antes no teníamos, y segundo, la representación que se hace de nosotras en la literatura es real, no idealizada. Insisto que esto lo aplico también al mundo rural. El mundo rural también tiene voz, y la representación que se hace cada vez es menos ridícula o idealizada. Y eso es para mí es importante. En cuanto a la situación actual de la mujer, así en general, a ver, nos queda mucho por hacer en la vida en general, mucho sobre todo fuera del mundo occidental. Eso para empezar. Y en el mundo occidental yo resaltaría que quizás podría haber más mujeres, hablo de la vida en general, más mujeres en órganos directivos, en reuniones de tomas de decisiones a nivel global, mundial, y también quizás tenemos que trabajar todavía una menor sexualización de la mujer. Y por último, en la literatura y en la cultura, en el mundo occidental estamos ahí, como digo, tenemos mucha voz ahora, pero yo creo que aún falta que se trate la cultura y la literatura realizada por mujeres con la misma dignidad que si fuera producida por hombres o mujeres. Es decir, no se puede ir preguntando por ahí si existe literatura para mujeres. Este es un ejemplo. Pero bueno, hemos recorrido un largo camino y tenemos que ir mejorando siempre para las siguientes generaciones, y sobre todo no ir hacia atrás, porque a mí me da miedo las influencias de ciertas culturas que desde luego no tienen nada que ver con lo que hemos conseguido en el mundo occidental. Muchas gracias a vosotros por esta experiencia diferente. Enhorabuena por vuestro trabajo, y animo a que las personas que han presentado relatos sigan escribiendo y sigan participando, porque la verdad es que es un botón, lo que han escrito es un botón de muestra de inquietudes reales de la sociedad real, y esa es la importancia de este tipo de iniciativas, este tipo de concursos de relatos.
Bueno, pues continuando con las palabras que decía Luz, de animar a las personas a seguir escribiendo, señalar que bueno, que aquí en la sala están los premiados, pero también los 3 premiados que van a leer sus relatos, pero también hay varias de las personas finalistas, ¿no? Y bueno, les agradecemos mucho su presencia aquí, no todos pueden leer su relato. Y ahora vamos a leer el tercer premiado. Su autor es Raúl Ariza y el título es Continuo Espacio-Tiempo. Cuando quieras, Raúl. Buenas tardes. A ver si soy capaz de desenredar esto y me pongo enseguida con la lectura. Gracias. Continuo espacio-tiempo. Cada mañana me despierta el vecino del piano. Es ambicioso, pero como las paredes no evitan la claridad de sus errores cuando intento interpretar a Jan Tiersen, yo amanezco contrariada. Demasiada distorsión para ni siquiera ver a un bostezado. Me peino sin saber muy bien para qué. Con la taza de café en la mano me asomo al patio tratando de no espantar a los gorriones que se posan y revuelven con sus picos y sus patitas la arena de las macetas. Son muchos más que antes del encierro. Más cantarines, gordos, felices. Los miro absorta, ensimismada en sus trinos, y no puedo evitar recrearme en una nada algo dolorosa. Luego me siento frente al ordenador para atender el poco correo laboral que llega en estas circunstancias. Apenas leo la prensa. Tampoco navego por las redes que antes tanto frecuentaba. Solo atiendo el correo y después le dedico un tiempo a la novela que he comenzado. Corrijo, borro, improviso. No tardo mucho en cansarme. Cuando él se despierte y viene a darme el beso de buenos días, yo ya estoy hastiada de no escribir. Es como si ese beso acelerara mi apatía. Entonces me pongo en pie y o me asomo un segundo a la ventana para ver si por casualidad la veo a ella, o recorro lentamente las estancias de mi casa con las manos en los bolsillos de la sudadera que se ha convertido en mi sudario. Aburrida, impaciente, enjaulada. También leo durante un rato. A Virginia Woolf, por ejemplo. Hay algo de poesía. Luego llega la hora de hacer la comida. Él prepara la ensalada y pone la mesa mientras yo cocino. Una tarde, hace ya 3 semanas, me ayudó a hacer galletas. Fue él quien me pidió que le enseñase a hacer galletas. Quería que fuésemos cómplices en alguna actividad, y fue divertido, y salieron buenas, pero hasta de eso me cansé ya la primera vez que las horneamos. Después de comer trato de echar las siestas sin llegar a soñar, y después encadeno capítulos de series que elijo sin mucho criterio, solo porque parece que son de acción o de intriga. Así paso la tarde hasta que me pongo a hacer ejercicio sobre una esterilla que extiendo en el salón. Sigo con sobrepeso y me gusto incluso menos que antes de que comenzara el confinamiento. Tocan las 8 y salimos al balcón para aplaudir y sonreírnos, tan tontos como esperanzados. Ayer incluso nos besamos en mitad de esa artificiosa euforia que se desata. Y entonces la vecina de enfrente por fin se asoma. Y sin que ni mi pareja ni ella lleguen a advertirlo, yo me aferro a su aparente alegría, a su cabello dorado y a sus labios rojos recién pintados, mientras desde algún balcón cercano suenan como estertores las últimas notas de una canción del dúo dinámico. Atiendo furtiva su risa y me voy con la impresión de que hemos cruzado la mirada por un instante, justo antes de volver a encerrarnos. A la hora de la cena, los ecos de mi alegría se deslían ya lejanos, o inexistentes, o imaginados, aunque lo que perdure en mi retina, a pesar de ese lento declinar del sol entre las primeras sombras de la tarde, sea la estela de los labios reventones de mi vecina. ¿Qué cenamos hoy? No sé, piénsalo tú. Y ya en la mesa tendemos a repetirnos de forma inevitable. Mismas pautas, iguales silencios, idéntico programa inane de fondo en la televisión. No vemos las noticias. Por miedo y por hartazgo, apenas vemos las noticias. Solo levantamos nuestras cabezas del plato cuando oímos risas enlatadas o para ver fingidas muestras de amor o ternura en la pantalla. De vez en cuando nos miramos en silencio y sonreímos condescendientes o insatisfechos, quién sabe, pero nada más.
Hubo otras noches en las que cenábamos fuera de casa, con amigos y risas menos forzadas. Bebíamos vino en copas y charlábamos por los codos. Él con intensidad, sobre paraísos imaginarios. Yo con mesura, de nuestro zozobrante paso por la tierra. Creo que éramos felices, no estoy segura. Mientras me lavo los dientes voy recordando aquellos lejanos tiempos y pensando en el mullido sepulcro que es mi sofá, las dos cosas a la vez. Hoy toca cine clásico y me apetecería que lo disfrutásemos juntos, pero ocurre que mientras yo sí que atiendo la película, él se la pierde enviando mensajes de cariño a la familia, algo que si me apuras hasta es normal, porque está lejos, también su familia. Así que no es hasta que el día aparece superpuesto sobre una casa en llamas cuando nos volvemos a mirar y nos damos el otro beso del día, el de buenas noches. Es entonces cuando él se va a la cama a leer y yo salgo un minuto al patio interior para escuchar los quedos lamentos de un cielo estrellado y la monótona salmodia de un mundo de ventanas insomnes y miedo invencible. Antes de volver al sofá, un poco destemplada, me asomo por la ventana para ver si hay luz en casa de la vecina. La hay. Me arropo entonces con la manta a cuadros, que marzo está siendo frío, y para acabar de entrar en calor me pongo a pensar en la tierna mirada de Joan Fontaine. Hoy tocaba cine clásico. Anoche soñé que volvía a Manderley. Ya está. Gracias. Muchas gracias. Si nos quieres contar alguna cosilla. Brevemente. Primero, espero no haber estropeado el relato, porque a veces las cosas, si se leen mal, se estropean. Cuando me han llamado a mediodía para decirme que después de leer teníamos que hablar, más allá de agradecer, obviamente, pues a la Fundación por la sensibilidad a la hora de crear y fomentar estos premios, y al jurado por haber fallado desde el sentido del error, premiándome, y así poder disfrutar, gracias a ellos, de esta experiencia, pues venía en el tren reflexionando y digo, ¿qué digo? Pensando qué iba a decir. Y entonces me ha ocurrido apelar al origen del relato. Como habréis podido deducir después de su lectura, está ambientado durante el confinamiento por la pandemia. No solo está ambientado durante el confinamiento, sino que admito que lo escribí durante esos 3 meses. De hecho, escribí aproximadamente unas 60.000 palabras con vocación literaria. Las 59.000 primeras fueron a parar a una novela, con la que tuve la suerte de ganar el Getafe Negro de aquella edición del 2020, y el resto, las otras 1.000, son las que construyen este relato, y también, 3 años más tarde, he tenido la fortuna de que me lo premien. Y venía en el tren pensando, digo, vale, ¿y esta entradilla de qué me va a servir? Y la conclusión o la moraleja, pienso que quizá la literatura sea para mí la única disciplina artística o la que mejor puede explicar esa paradoja, ¿no?, de crear desde el dolor. Es decir, ese enfrentamiento casi tectónico de cuando este humilde escritor escribió esos 2 relatos, uno más extenso y otro más corto, y cómo han acabado y dónde han acabado. Yo creo que, no sé, no soy pintor, tampoco soy músico, pero quizá la literatura sea la que mejor explique pues ese enfrentamiento tan paradójico. Así que felicitémonos por ser lectores. Y ya está. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Pues le entrega el premio Paloma Herrera, patrona de la Fundación. Película. Bueno, pues continuamos el acto y tiene la palabra Espido, cuando quiera. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un placer el incorporarme a esta entrega
Efectivamente, yo en esta ocasión no he sido jurado, no he sido parte de quienes han seleccionado estos 3 relatos, con lo cual vengo como una invitada de la casa, que ya considero mía, de la Fundación y también de la Matritense, pues no es la primera vez que me encuentro aquí. Y quiero agradecer el hecho de que hayan querido que forme parte de este día, que es un día de alegría. Al menos de alegría para los 3 ganadores. No lo es tanto para las personas que en estos momentos se tienen que conformar con la etiqueta de finalista. Finalista significa que se está en el camino. Significa que, lejos de la suerte casi real que ha tenido Raúl con las 60.000 palabras literarias escritas, de las cuales no han malgastado ni una a lo largo de estos últimos 3 años, muchos de nosotros, muchas de nosotras, no hemos encontrado aún o bien nuestra voz o nuestro momento, o el golpe de azar o de suerte que nos coloca de pronto en un lugar que siempre hemos soñado: el primer puesto, el segundo puesto, el tercer puesto. La mayor parte de las veces solamente recordamos la suerte cuando es mala y pensamos que no la tenemos, y pensamos que nuevamente nuestros esfuerzos y las lecturas a las que hacía referencia Luz, la querida Luz que siempre la irradia, ¿no?, y que en sus palabras transmite dinamismo y alegría y energía y fuerza, aunque ella misma a veces no se encuentra en el mejor de los momentos. Esa suerte solamente parece que nos abandona. Y sin embargo, también en ganar existe un golpe de fortuna. Existen 2 jurados que se han puesto de acuerdo en que esta frase es la que más les conmovió, o que esta temática es la que de pronto resulta más novedosa dentro del conjunto, o sencillamente tiene que ver con que ese día, el que nos levantamos para escribir el relato que nos acompaña ahora, estábamos de mejor humor o con una sensación de dominio mayor sobre la materia. Y la mayor parte de las veces eso se diluye después cuando vamos dando forma a aquello que escribimos y pensamos que todo viene y acaba en nosotros. El famoso ego del autor, aquello que proyectamos y que nos convierte en seres diferentes, en seres únicos, pero que a veces también nos endiosa. No se endiosen, ganadores, en el día de hoy. Disfruten y conviertan este día en algo inolvidable. Pero recuerden que mañana hay que volver a escribir y hay que volver a leer y hay que volver a investigar un poquito más acerca de si esa voz narrativa que tenemos no puede dar todavía algo mejor. Cuando a mí me pidieron por primera vez que fuera jurado en este caso del premio de Mujeres que Cuentan, me ofrecieron que me encontrara también con las mujeres presas y que les ofreciera una clase, unas lecciones, una serie de referencias acerca de cómo escribir y de cómo mejorar esa capacidad de escritura. Si para Luz, como ella mencionaba, el hecho de leer los relatos de las presas fue salir de un entorno que conoce bien, que es el de los premios literarios convencionales, el hecho de encontrarme con ellas para mí supuso una bofetada de realidad respecto a dónde las malas decisiones o la mala suerte o en un momento determinado los malos consejos o el lugar inadecuado en el momento peor de nuestra vida nos puede conducir. Y efectivamente estoy de acuerdo con ella en que muchos de los temas que aparecían y que aparecen en estas primeras ediciones tienen que ver en muchas ocasiones con la violencia, tiene que ver con la rabia, tienen que ver con el fallecimiento y la pérdida y la nostalgia. Por supuesto también tienen que ver esas emociones en nuestra vida cotidiana, a veces más fabuladas o más encoladas o incluso fingidas, porque nunca hemos llegado a sentir o la rabia o la violencia que estas mujeres tienen como presencia cotidiana en su existencia. Pero escribir también es fingir. Decía Pessoa que el poeta es un gran fingidor, y también lo es el narrador, también lo es el relatista. Para mí fue el hecho de encontrar las palabras adecuadas para enseñarle a mujeres que apenas sabían leer y escribir cómo podían crear una obra literaria o cómo podían comenzar. Yo no soy muy partidaria, a diferencia de Luz, de que comiencen únicamente a escribir lo primero que se les ocurre con un papel y un boli. Yo creo que la creación literaria conlleva una reflexión y conlleva muchas veces una indagación dolorosa en aquello que somos y en aquello quién somos, y para ellas eso sin duda era delicado.
y era delicado porque rumiaban constantemente esas historias, como hacemos también muchos narradores, y porque muchas de esas historias eran profundamente crueles, y porque se las habían contado y recontado para convertirse en heroínas y no en víctimas, o en víctimas y no en verdugos o en agresoras o en quién sabe qué. La mitad de lo que contaban sabía cuando me lo contaban que era mentira, pero al fin y al cabo era verdad. También los escritores mentimos para contar verdades. Y lo cierto es que recuerdo aquellas sesiones con una extrañeza y con un dolor íntimo por la solidaridad con el ser humano, que pocas veces proyectamos o sentimos de una forma tan intensa. Y eso os lo debo a vosotros. Y agradezco el que mi oficio de escritora me haya permitido llegar también a esos terrenos. No únicamente a los momentos de alegría y de gala y de entrega de premios y de lectura y de disfrute, de viaje y de placer al que me ha llevado mi oficio, sino también a veces a escudriñar y a meter la nariz en otro tipo de vidas que se han cruzado con las mías y que nunca hubiera sospechado. Cuando se escribe, y sobre todo cuando se escribe relatos, hemos de condensar todo aquello que en muchas ocasiones nos ha acompañado durante una vida, durante varios años o durante semanas o meses. Ese es el gran reto, el gran desafío que tiene el relatista, el cuentista. En la novela podemos expandirnos esas 59.000 palabras o 125.000 o aquellas que sean necesarias hasta que nos quedemos satisfechos. El relato implica una concentración que en muchos casos no resulta fácil. Primero porque estamos acostumbrados como seres humanos a las imágenes y a la verbosidad, al hecho de que nos cuenten y nos narren de 1000 formas, versiones, las nuestras propias, las interpretaciones. No nos ha bastado con que Raúl leyera su cuento, queríamos saber qué se encontraba detrás. Y el relato tiene que prensar como si fuera la posibilidad de convertir el carbono en un pequeño diamante, todo eso. Hay que depurar. Y sobre todo tenemos que depurar nuestra mirada de prejuicios y muchas veces enfocar desde donde nunca hubiéramos imaginado que podíamos llegar a mirar la realidad o nuestra realidad. Quien parte de lo autobiográfico debe desprenderse de lo más preciado, que es nuestra experiencia personal, para que otro, el lector, la lectora que se encuentra en otro lugar, pueda entenderlo. Y quien parte de la imaginación, quien no habla de lo autobiográfico, ha de acercarse a la realidad humana para que aquello que es una mera fantasía se convierta en una experiencia común cuando lo leemos. Eso nos convierte no solamente en magos, porque es cierto que es magia, y si Soledad estuviera aquí hablaría también de lo fantástico y hablaría de la magia, en lo que ella es una auténtica experta, pero también implica una responsabilidad que no necesariamente es ni política ni siquiera tiene que ver con lo ideológico, pero que sí que es ética y que es literaria. La literatura sin alma se convierte únicamente en palabras que vagan y que se encadenan unas con las otras, creando belleza, pero no generando ningún tipo de sentido. Por lo tanto, desligándose de lo realmente importante, que es la trascendencia, que es el hecho de que años más tarde, cuando somos adultos, recordemos una frase que leímos de niños o de adolescentes, o que tiempo más tarde, cuando somos ya ancianos, recordemos la palabra exacta con el que un escritor atinó, como quien atraviesa un insecto en una colección, con nuestro dolor, con aquello que sentíamos, con nuestra alegría. Con eso estamos armados en estos momentos, no tanto con bolígrafos como con alfileres para fijar la historia exacta con la palabra perfecta, con la frase adecuada y la entonación que en ese momento nos distinga de todos los demás. Eso han logrado las personas que se encuentran aquí, los finalistas y los ganadores. Lo han conseguido al juicio del jurado con mayor mérito 3 de esas personas y por lo tanto les animo a que sigan dando alfilerazos a la vida y a sí mismos, porque de vez en cuando la vida tiene que escribirse con la sangre que extraemos de nuestro propio alfilerazo. Disfrutad, muchísimas gracias, es un placer, como he dicho antes, estar aquí. Escucharé luego con enorme atención y respeto a Sergio, que es un auténtico maestro a quien admiro desde hace muchos años y a quien tuve la suerte de conocer hace ya tiempo, y disculpando de nuevo la ausencia de quienes están aquí presentes de una forma o de otra, doy fin a esta breve intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Espido. Bueno, pues ahora pasamos a la lectura del segundo premiado y Víctor Niso nos va a leer su relato de Los hidrófobos.
Buenas tardes. Bueno, impresiona esto un poco, la verdad. Me han dicho que lea con cierta gracia y levantando de vez en cuando la cabeza por las fotos, pero yo voy a estar muy contento si no me desmayo. Paso a leer el relato, que se titula Los hidrófobos. A los secuebe les abruma toda cantidad de agua que supere la que les cabe en el cuenco de una mano. Así ocurre. Apenas toleran los charcos, enfebrecen ante los ríos. La contemplación prolongada del lago Esquiche puede arruinar su sentido de lo mismo y lo diferente. No conciben el mar. Además, se asean con arena y se ocultan para beber, pues consideran el contacto con el agua motivo de repugnancia y de vergüenza. Cada 6 o 7 años, una nueva generación de antropólogos llega con sus cuadernos de notas, sus camisas color caqui, cerillas y fonógrafos para ganarse el favor de los nativos y se instala muy cerca del poblado. Hasta ahora no han conseguido esclarecer el misterio en torno a la hidrofobia de los secuebe. Se habla de un extraño tabú religioso, pero lo cierto es que las teorías y los artículos se suceden sin llegar a ninguna solución consensuada y definitiva. Contribuye a ello el propio carácter de los secuebe. Desconfiados, introvertidos, esquivos. Solo algunas jóvenes acceden a hablar a cambio de algún objeto. Sin embargo, sus versiones son tan contradictorias y confusas y su risa tan incontrolada que cabe pensar en una broma. Buena parte de la vida comunitaria transcurre a la sombra del enorme entramado de paja, ramas y hojas al que se refieren como custema esqué o gran paraguas. Bajo esa techumbre por completo impermeable se reúnen los 90 o 100 miembros de la tribu durante las semanas del monzón. En el centro del gran paraguas se encuentra siempre aquel a quien llaman Nikdia Akwa, algo así como el seco sagrado. Se trata del más longevo de los secuehuanos, imposible determinar su edad, y el que lleva el régimen más estricto en relación al agua, solo se hidrata a través de la fruta. Luego su exigua orina es recogida en un cuenco de madera, en torno al cual, hasta que el líquido se evapora, siempre debe estar danzando al menos un varón adulto. Las únicas que, más allá de expediciones concretas con fines prácticos, solían alejarse del gran paraguas eran Marxua, El Tseca, Kio y Claraca, algunas de ellas adolescentes todavía. Al caer el sol, en mitad de la llanura o sorprendentemente cerca del lago Esquiche, minutos antes de que tuvieran que regresar al poblado, podían verse unas sombras alargadas y las 4 figuras de las chicas junto a un sillón de mimbre descompuesto, tocadas con un sombrero panamá unas, otras con un puro apagado y al revés en la boca, bailando todas al son fantasmagórico de un fonógrafo que hacía ya algunas semanas que había dejado de funcionar. Ocurrió una noche de luna llena que las 4 jóvenes salieron de sus cabañas sin ser vistas ni oídas, y tras reunirse en los alrededores del lago Esquiche, emprendieron el camino hacia el centro del poblado. La espectral circunferencia de la luna les permitía verse las caras concentradas y serenas, pero ninguna hablaba, no podían, buches de agua les llenaban las bocas. Era de madrugada cuando los gritos se multiplicaron. «¡Han mojado al seco sagrado! ¡Han mojado al seco sagrado!». El venerable anciano se revolcaba por el suelo como si lo hubieran rociado con ácido. Los primeros que llegaron a socorrerle usaban grandes abanicos de hojas o lo cubrían con arena. Las jóvenes lo contemplaban atentas pero impasibles, con una curiosidad casi científica. El seco sagrado, en un instante de respiro entre sus dolorosas vueltas y aspavientos, las señaló. Ellas huyeron, con casi toda la comunidad detrás, hasta verse acorraladas al borde del lago Esquiche. Algunos de los perseguidores ya empezaban a marearse por la visión y la proximidad de tal cantidad de agua. Ante la sorpresa de todos, las 4 a la vez, en paralelo, dieron un par de pasos hacia atrás, de modo que el agua les cubrió los pies. Entonces se giraron y ya de cara al lago avanzaron con absoluta tranquilidad, como si pasearan, sumergiéndose poco a poco hasta dejar apenas 4 nudos de ondas concéntricas que acabaron tocándose, anulándose entre sí y desapareciendo de la superficie ya de nuevo tersa del lago. Entre los miembros de la tribu hubo gritos desesperados y vómitos. No podían comprender lo que acababa de ocurrir. Incapaces de seguir mirando hacia el agua sin convulsionar, aullando y arañándose los muslos, con la ira que nace del desconcierto, regresaron al poblado. Los 2 antropólogos que habían llegado hasta allí, alertados por la varaunda, y que temerosos de las corrientes del lago, habían sido incapaces de lanzarse para intentar salvar a las jóvenes, aguardaron aún 10 minutos y luego se marcharon intercambiando palabras de duelo y de confusión. Al igual que los secuehuanos,
Tampoco pudieron ver cómo 4 cabezas lentas, en paralelo, emergían en la lejanía del agua, ni los 4 cuerpos al fin, confiados y brillantes bajo la luz lechosa de la luna, que alcanzaban caminando la otra orilla. ¿Ya? No, bueno, agradecer muy brevemente a la Fundación, al jurado, a los compañeros ganadores, a los finalistas, a todas las personas que habéis venido aquí esta tarde y bueno, entre los presentes un poco en especial, porque los conocía ya de antes, a mi amigo Mariano y a mis padres que están por ahí y nada, gracias a todos, agradecer simplemente. Muchas gracias a ti, Víctor. Le entrega el premio Nines Bermejo, patrona de la Fundación. Sí, ahora sí. Muy bien, pues continuamos el acto y tiene la palabra Sergio, cuando quieras. Muchas gracias, Ángel. ¿Qué sentido? A ver, sí, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ángel, y muchísimas gracias a la Fundación Fomento Hispania por haberme invitado a formar parte de este jurado. Y quería decirle en primer lugar que ser jurado de un concurso literario es una forma de aprender. Un escritor que renuncia a aprender está perdido, y uno puede aprender de aquellos que no conoce, de aquellos que están participando para distinguirse como escritores. Me admira mucho que, como me decía Ángel, en este concurso hayan participado casi 2.000 relatos. 2.000 relatos. Eso es increíble, ¿no? Porque se supone que la literatura es un oficio de minorías. Y saber que hay 2.000 personas en distintos sitios de España que se preocupan por escribir, por elaborar un relato que va a ser leído por otro, eso me parece que da una gran esperanza a la vida literaria y por lo tanto a la vida cultural de un país, porque vivimos tiempos muy difíciles, vivimos tiempos de dispersión, de fragmentación, y en donde estamos perdiendo a través de las pantallas de cuarzo el sentido del relato. Esa vieja figura de alguien que a la luz del fuego se sentaba a contarle un cuento a otro, a contarle una historia inventada, y el que contaba buscaba cautivar al que escuchaba. Y luego el hecho de sentarse a leer un relato y descifrar, las palabras son signos, descifrar esos signos y lo que alguien imaginó, imaginarlo yo a mi vez de manera distinta a través de la lectura. Eso también es maravilloso. Y eso es lo que no podemos perder, porque la fragmentación del relato hoy día, la fragmentación de la percepción que tenemos de las cosas lleva también a la superficialidad. Y ya no queremos escuchar historias completas, sino fragmentos de historias. La vida se está reduciendo a las palabras que tiene un tweet, y es la manera en que nos estamos comunicando. De manera que si 2.000 personas están escribiendo, la literatura se está escribiendo. Y nosotros obviamente no leímos los 2.000 relatos. Como jurado leímos una selección.
Pero entre los relatos que llegaron a mis manos yo encontré un empeño por escribir bien. Es decir, tratándose en la mayor parte de aficionados, no se trata de llenar un requisito para concursar, sino de preocuparse por escribir bien, por usar el lenguaje, por contar una historia original, que eso es lo que atrae al lector. Y como vamos escuchando aquí en los relatos, pues se trata de contar historias originales. Lo que ocurre en la soledad durante la pandemia, ese es un tema todavía para explorar muchísimo. Lo que ocurre en gente que tiene aversión al agua, en una tribu que tiene aversión al agua, son singularidades que van a dar a la escritura. Y ya vamos a escuchar lo que nos cuenta el ganador, el primer premio de esta historia. De manera que muchísimas gracias a la Fundación por haberme invitado a participar en este jurado, por todo lo que he aprendido. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Bueno, también queríamos decir, se está dando las gracias a la Fundación. Tenemos aquí presente el patronato, pero hay personas que están trabajando en el día a día en la Fundación y que, bueno, son los que hacen que todo esto sea posible y que no están aquí expuestos a los aplausos de todas las personas, ¿no? Estoy acordándome de Violeta, de Antonia y también de voluntarios como Ramón. Y bueno, dicho eso, pasamos a la lectura del primer premio. Cuando quieras, Jesús Gella va a leer Un lucero en el bolsillo. Hola, muy buenas tardes. ¿Van a escuchar ustedes? Jesús, si le das al botón. Van a escuchar ustedes la historia de Lucy, o en realidad las muchas breves historias de muchas Lucys, o de una Lucy caleidoscópica, o de una Lucy múltiple en sus múltiples espacios, tiempos y circunstancias. Esto es un lucero en el bolsillo. Lucy salió de la cueva para mirar las estrellas. Advirtió que una masa oscura cubría aquellos intrigantes puntos de luz presagiando estruendo. El cielo volvería a deshacerse hasta penetrar en la cueva. Cuando volviera la calma, Lucy saldría a buscar una de esas luces zigzagueantes que quedaban prendidas del suelo. Sus hermanos celebrarían poder asar la caza y calentar la cueva. Del fondo llegaban gruñidos y el llanto de los pequeños. Nadie aún la llamaba Lucy, pero sabía dónde encontrar el fuego. La tormenta amainó antes de amanecer. Los gallos aún dormían y Lucy ya se había calzado los zuecos para inspeccionar el sembrado. Con mala cosecha el invierno sería duro, después de dar su parte al Señor y pagar el alquiler al monasterio. Lucy vio una columna de humo. Antes de dar la alarma, quiso comprobar si un rayo había alcanzado los frutales. Encontró la granja vecina en llamas. Un fragor de cascos la aturdió y sus ojos se llenaron de barro y ceniza. Solo pudo intuir el brillo sucio de las armaduras de hombres y caballos, sin reconocer el emblema de los estandartes. Un guantelete atenazó su brazo. Quiso sacudirse la mano que tiraba de ella, golpeándola con el abanico de encaje, pero la severa mirada de sus padres la disuadió. Lucy disimuló acomodando el ruedo de su falda. Aquel baile podía propiciar un matrimonio conveniente que aliviara la economía de sus padres y que le aseguraría a ella un aburrido porvenir de meriendas con té, tardes de costura y quién sabe cuántos hijos correteando alrededor. Se dejó conducir al centro del salón por aquel hacendado que le doblaba la edad. Su torpeza casi arruinó el minué, pero la gracia de Lucy evitó el ridículo. La complacida sonrisa del caballero auguraba campanas de boda. Las cigüeñas se espantaron al tocar las campanas a rebato. Su sonido se confundía con las sirenas. Lucy se ajustó la cofia y se movió entre las camas para tranquilizar a los soldados heridos. Un joven sargento trataba de incorporarse para alcanzar una cartera de cuero, sin recordar que la propia Lucy había ayudado a amputarle un brazo. El rumor de los bombarderos llegó a través de los cristales rotos. El techo se desplomó y la cama del sargento desapareció. Lucy no podía oír nada. A su alrededor revoloteaban fotografías y cartas chamuscadas que salían de la cartera abierta ante los escombros. El remolino de papeles se posó sobre los fragmentos de piedra arrancados.
Las octavillas lanzadas al aire decían que bajo los adoquines estaba el mar y un tropel de estudiantes levantaba el pavimento para buscarlo. Lucy se había unido a ellos desde el barrio donde soñaban los artistas en sus guardillas. Un policía la empujó hacia un grupo de mujeres que agitaban sujetadores en la mano. A Lucy se le ocurrió una idea y pidió un mechero mientras se levantaba el jersey para desabrochar el suyo. Volvió a recomponerse la ropa. Ver la ecografía de su primer hijo había hecho que la cabeza de Lucy diera vueltas. Pensó que pronto se notaría el embarazo y que en la embotelladora no la querrían moviendo garrafas. Apoyó la mano en su vientre para sentir aquella mezcla aún tierna de calor y azar. El peso de las garrafas se volvió liviano y Lucy sonrió. Una garrafa de plástico concentraba las miradas. Lucy pidió a un alumno que apagara las luces del laboratorio para observar la deflagración. Acercó una llama al recipiente con vapor de etanol y una bola de fuego trató de escapar con un silbido antes de consumirse. La clase aplaudió la reacción y Lucy accedió a repetir el experimento para que pudieran grabarlo con sus teléfonos. Las cámaras estaban preparadas aguardando el momento. Lucy se inclinó para que la cinta pasara por su cabeza. Al erguirse, notó el peso del metal sobre el pecho lleno de orgullo. Aquella plata olímpica sabía a gloria. Lucy bajó del podio entre aplausos. Declinó la ayuda de un ujier, porque aunque su gestación estaba avanzada, podía moverse con soltura. Sabía que del calado de su intervención en la cumbre de jefes de Estado dependía el futuro de generaciones. Repasó mentalmente las ideas principales de su discurso para condensarlas en una declaración a los medios y se dirigió a la sala de prensa. A ambos lados había un cordón de periodistas. Lucy avanzó por la alfombra roja. Su cuarta película como directora era una de las favoritas para triunfar en la ceremonia. Se entretuvo firmando autógrafos y después se dejó llevar por una marea de flashes y lentejuelas hasta el interior de un teatro abarrotado de estrellas. Todas las estrellas del firmamento se desplegaron ante Lucy. Acababa de salir por la escotilla en su traje espacial para sustituir un panel solar de la estación. A más de 300 kilómetros de la Tierra, recordó lo que su madre solía decir: si te lo propones, llegarás hasta la más... Perdón, que me he dejado una por el camino. No me lo puedo creer. Lo que le decía su madre. Perdón. No, lo tengo aquí. Podrás llegar hasta la más remota galaxia y podrás guardar un lucero en tu bolsillo. Admiró aquella esfera azul salpicada de nubes y alargó la mano para notar el universo al alcance de sus dedos. Abajo, Lucy salió de la cueva para mirar las estrellas. Y perdón por ese pedazo de anticlímax que lo ha dejado aquí. Tremendo, ¿eh? Cubriéndome de gloria. En fin. Eso nos pasa siempre. No pasa nada. No, pero si se hace a lo grande. Puedo volver a leerlo, pero bueno, no. Ya que todos estamos aprovechando este momento para dedicar unas palabras, obviamente es momento de dar agradecimientos. Agradecer en primer lugar, por supuesto, a la Fundación Fomento España, no solo por su labor diaria y cotidiana, sino también por auspiciar un premio literario como este, que evidentemente ya está más consolidado, está más que consolidado en el tiempo y en el mundo de los certámenes literarios, porque ya este año alcanza la 7ª edición, que no es poca cosa. También a las personas implicadas directamente en sus proyectos, en la convocatoria de este premio y en la organización de este encuentro, a Ángel, a Nines, Maite, Paloma, a Odón, al ilustre jurado, aunque hoy hemos tenido a Luz de manera virtual y lamentamos la ausencia de Soledad, pero contamos con Sergio. Todo un honor estar sentado ahora mismo a su lado, y con Espido Freire, a la que evidentemente hay que agradecer su apoyo al evento y sus palabras, inspiradoras palabras por otra parte. A mis compañeros, a todas esas personas, a esa minoría que nos llamaba Sergio, que estamos distribuidos por aquí en diferentes sillas, que hemos tenido más o menos fortuna en este concurso y en otros concursos y en otros ámbitos. Y en general, pues a todos ustedes que han decidido pasar esta maravillosa tarde de veroño, de verano prolongado aquí, en lugar de viajar a Estocolmo y pasar frío esperando a ver si por fin Murakami se llevaba el gato al agua. Y por supuesto a Silvia, que me ha acompañado en este emocionante viaje a relámpago a Madrid,
y porque tengo la suerte, la fortuna y la felicidad de que siempre esté a mi lado. Ella lo habría leído mejor y no se habría dejado hojas por el camino. ¿Qué es todo? Estupendo, muchas gracias, Jesús. Pues bueno, le entrega el premio Maite Nogales, que es presidenta de la Fundación. Bueno, pues llegado este momento os damos la voz a vosotros, cualquiera de las personas que estáis aquí, si queréis levantar la mano, y abrimos un turno de preguntas e intervenciones y os acercarán un micrófono. Así que todo lo que queréis preguntar a los jurados que están aquí, a los escritores que están aquí, libremente. En tanto en cuanto... Me he quedado con las ganas de preguntarle a Víctor de dónde surgió la idea de los hidrófobos, si él nos la quiere contar. El micro de nuevo. Surgió de una fotografía casual que encontré por internet, que no recuerdo, tampoco artísticamente era algo que llamara especialmente la atención y que tuviera especial relevancia, y en la que salía un sillón de mimbre de espaldas a un lago, y bueno, a partir de ahí sencillamente se me ocurrió la idea de esta extraña tribu que tiene este tabú, esta fobia al agua. Y sí, fue de una fotografía muy banal a priori, pero sí, ese, digamos, fue el primer germen a partir del cual luego se desarrolló la historia, que creció en distintas direcciones. Es muy original, tenía esa curiosidad, porque en el caso de la estructura de Jesús, la propia historia te iba llevando otra historia y otra historia y otra historia, y la verdad es que desde la madre de la humanidad hasta el futuro de la misma, mantiene, o sea, me resultaba relativamente fácil imaginar cómo te había ido llevando una historia a la otra, y Raúl nos contó ya cómo había surgido la suya, pero tenía la curiosidad de dónde había surgido esa imagen del lago tragándose esas 4 cabecitas y del gran seco. Yo quería hacer una pregunta tanto a Espido como a Sergio. Organizando este relato, bueno, una de las cosas que está ahora mismo en todos los periódicos y demás, la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuál es vuestra opinión? Nos preguntaban si habíamos recibido relatos escritos a través de inteligencia artificial. Hay distintas formas de investigarlo y demás. Salen noticias que hay concursos que se están poniendo en duda por todo este tipo de acciones y actividades, y no sé, ¿qué opináis sobre el tema? ¿Creéis que la creatividad está un poco en duda, no? Este es un tema terrible y peliagudo para la mayor parte de los creadores, principalmente porque algo que puede tener una aplicación extraordinaria en muchos campos se está aplicando ya de una forma falaz en todas las manifestaciones literarias, y particularmente en aquellas que están remuneradas. Es decir, en aquellas que tienen que ver con el presentarse a premios, en los que cada vez más se está incluyendo la cláusula no solamente ya de que no puede haberse cometido plagio, sino tampoco la intervención de la inteligencia artificial, sino también en las editoriales. ¿Qué significa eso? Atajos mal tomados, y en muchas ocasiones un conocimiento exhaustivo de los deseos del lector
que son la dictadura por encima de la creación y de la originalidad y de la voz creativa, de la voz original del propio autor. Es decir, se está invirtiendo el proceso de creación y se está escribiendo algo que se viene haciendo ya en literatura comercial, y no solamente en literatura, sino también en otras disciplinas artísticas. Se está escribiendo al dictado de lo que un público general pide. ¿Tiene eso sentido? Desde luego lo tiene económico, y lo tiene dentro de la sección o dentro del sector puramente industrial que tiene el mundo literario, que lo tiene. Lo tiene en cuanto a editoriales, lo tiene en cuanto a ventas, lo tiene en cuanto a librerías, lo tiene en cuanto a adaptaciones, tanto para guiones como para otro tipo de formatos. Y por lo tanto hay muchas personas que lo están justificando como una forma rápida y muy barata de sustituir al creador por otro tipo de fórmulas. Es decir, exactamente lo mismo que hace algún tiempo estábamos empezando a atisbar con los teleoperadores, con la imposibilidad de encontrar una voz humana en algunos de los interlocutores que necesitamos para arreglar una factura o para conseguir una cita médica, que ha sido celebrado con alegría por parte de las empresas que han ahorrado centenares de millones de euros en esos salarios y en esos puestos. Está ocurriendo también con el proceso creativo. Siempre hemos sido una estructura muy frágil. Sergio celebraba la participación de esas 2.000 personas, de esos 2.000 relatos que han llegado, y lo hace con razón, porque es cierto que necesitamos robustecer precisamente ese tejido literario, ese tejido cultural. Lo que se hace con la inteligencia artificial es cortarlo de un tajo, es decir, es desvincular la unicidad y la capacidad creativa que tenemos como seres humanos del producto final. Y hablo de producto y no de obra, porque ustedes entienden qué es lo que quiero decir. Y lo cierto es que, como digo, está siendo celebrado, incluso defendido por las mismas personas que en algunas ocasiones han defendido, por ejemplo, el pirateo, o por ejemplo el hecho de que los derechos de autor no sean respetados en un sentido o en otro. Nos están convirtiendo a la mayor parte de los autores en proveedores de contenidos. Y cuanto más marca blanca seamos, más fácil es sustituirnos a unos por otros. Si ya no solamente somos marca blanca, sino que una máquina y un algoritmo puede sustituir o evocar la voz de Rosa Montero, de Soledad Puertolas, del fallecido Javier Marías o del fallecido también Fernando Marías, del propio Sergio Ramírez o la mía, se pueden imaginar la atrocidad simbólica que significa eso y el beneficio económico que puede representar. Por lo tanto, aquí no estamos hablando únicamente de una cuestión ética, estamos hablando de una cuestión económica y de unos derechos que nos van a ser arrebatados y que nos están siendo ya arrebatados. Pero piensen no solamente en la voz narrativa en cuanto a la inteligencia artificial que escribe. Parte de la voz del escritor se transmite a través de conferencias, de clases magistrales, incluso de su voz cedida a audiolibros o a los propios libros, siempre ha sido un placer el escuchar a los autores leyendo sus propias obras, con los pequeños errorcitos que se puedan producir, pero que los convierten en una ocasión única. Esto no se va a volver a repetir salvo que Jesús lo tome como hábito, que podría ser, ¿no? O ver el nerviosismo hasta casi el desmayo que estaba teniendo Víctor, ¿no? O el momento en el que las gafas no le permitían ver al propio Raúl. Es decir, todo ese encanto que tiene lo presente y que tiene lo real, de pronto se puede destrozar porque con educar una inteligencia artificial las suficientes horas, cada vez menos, la voz de Jesús o de Raúl o la mía propia pueden ser sustituidas. Y pueden escucharnos a nosotros diciendo lo que desean, nos convertirán y nos están convirtiendo en marionetas. Lo están haciendo con actores, lo están haciendo, por supuesto, con personas de cierta referencia, pero imagínense cuál puede ser la ola expansiva que llegará a esto. ¿Sobrevivirá la literatura? Yo tengo esperanza en que sí, en que así sea, pero no lo hará de una manera espontánea ni sola. Es decir, necesitamos cada vez más, de forma más urgente, unas leyes, y unas leyes no solamente a nivel nacional, sino a nivel europeo, que regulen cuáles son esos límites. Y estamos ya llegando tarde. Estamos ya llegando a un momento en el que un sector muy erosionado después de la pandemia, muy, como digo, muy vistoso, porque los que se ven son siempre los ejemplos de éxito, pero en que hay una gran base de personas escritoras que hacen todo lo posible por perdurar, por sobrevivir, y que están obteniendo muy poca visibilidad y muy pocos resultados, corren el riesgo de ser barridas.
Y por supuesto también las grandes voces o los grandes autores, los más exitosos, que son los más rentables a la hora de ser copiados o plagiados. Entonces, desde la universidad, desde las 2 universidades en las que yo trabajo, estamos iniciando en lo posible campañas para que puedan detectar eso, y también para la educación en los aspirantes a escritores. Yo lo que imparto son clases de creación literaria para evitar el que eso arruine la propia originalidad del autor. La única ventaja que tenemos ahora frente a la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial no crea, únicamente fusiona. Y por lo tanto, el destacar y el aprender a que valoren tanto los lectores como los autores esa capacidad única que tiene cada autor, generada a lo largo de lecturas, de años, de vivencias y de talento, ¿no? Es una de las tareas más importantes que tenemos. Si todo vale, y en los últimos años, repito, ha habido una gran insistencia en los géneros y no en los autores, en los nombres de las editoriales y no tanto en el autor señero como tal, si eso se pierde por el camino, si el lector no continúa estando educado en esa materia, los siguientes años, las siguientes décadas van a ser muy duras. Yo tengo muy poco que agregar. Solo quería decir que la inteligencia artificial por el momento lo único que puede hacer es plagiar a un escritor, porque es una especie de embudo que se alimenta de lecturas infinitas. Y hay una de las sitios de inteligencia artificial, uno de los cerebros artificiales, que se llama Bardo, que es poeta. Y tú le pides que te escriba un soneto como si fuera de Shakespeare y imita perfectamente a Shakespeare. Imita. Pero eso es el por el momento. Hace 10 años decía, los chinos solo imitan los productos occidentales. Hoy los chinos no imitan, producen tecnología. Y este es el decurso natural de las cosas que crea la mente humana. Va a llegar un momento en que la inteligencia artificial, en la mayoría que se desarrollan las capacidades algorítmicas, va a tener capacidades muchísimo mayores. Esto se resuelve diciendo hay que prohibir la inteligencia artificial, porque este es un hecho de la civilización. El hecho de que se creen estos grandes cerebros es un hecho de la civilización al que hay que buscarle los beneficios. Tal vez recordarán una de las escenas finales de la película Odisea del Espacio de Stanley Kubrick, donde uno de estos cerebros artificiales ha llegado a tener tanta capacidad que tiene sentimientos y se ha vuelto maligno. Y entonces quien lo creó se prepara para desconectarlo, y la máquina se está dando cuenta que lo van a desconectar. Entonces comienza a suplicar, a decir: yo tengo sentimientos, ¿cómo me vas a matar? Yo te he querido. A lo mejor llegamos a ese momento, ¿no?, de desconectar a la inteligencia artificial. Pero quizás entonces lo que escribiera tendría algún tipo de valor. ¿Lo que escribiera? Quizás tendría algún tipo de valor si llega a desarrollar. No sé, yo creo que la creatividad humana no es sustituible. Me parece que la creatividad humana no es sustituible. La función de los infinitos circuitos cerebrales, la cantidad de miles de millones de conexiones que necesitan las hormonas para comunicarse entre ellas y poder crear una idea, eso no es, tengo yo por lo menos la esperanza de que no es sustituible por ninguna inteligencia artificial. Y al fin y al cabo son los seres humanos los que crean la inteligencia artificial, por eso es artificial, por lo menos es una esperanza. Yo, la verdad es que estos fenómenos los contemplo desde el siglo XX. Hay un término que me gusta mucho, que es el de emigrante digital, frente al otro que se llama nativo digital. Esos niños que desde que gatean
comienzan a querer mover las imágenes, la fotografía fija, moverlas porque ya saben, sus dedos ya saben que las fotografías se repasan en la pantalla. Yo soy un inmigrante digital, ¿no? Tengo la cultura del siglo XX y por eso es que creo a lo mejor en cosas que no son ciertas. Bueno. Si hay una persona que quiere el micrófono. Muy bien. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nieves y yo soy una de las 2000 participantes de este concurso. Quiero darle la enhorabuena a los compañeros, a los que han ganado, los finalistas. Y perdonar si estoy nerviosa porque yo he ganado mucho también. Quiero dar las gracias a la Fundación porque simplemente el hecho de poder estar aquí, yo participé el anterior, el hecho de que me hayan escrito para volver a participar, me voy con un chute de fuerza, de ganas, y solo quería eso, o sea, dar la enhorabuena, que sigan adelante, que como bien efectivamente dice la literatura, hay que seguir para adelante, los cuentacuentos. Yo era de las que me sentaba en la chimenea del pueblo y a mis sobrinos les contaba cuentos, ¿no? Y hoy estoy aquí. Y vuelvo a repetir, he ganado y no tengo nada más que decir. Muchas gracias a la Fundación y a todos. Una última pregunta. Sergio, antes has hablado de las personas que se sentaban en el fuego y contaban historias. En la Fundación recibimos una invitación de despido hace un par de años para el tema de los audiolibros y bueno, nos hemos aficionado. La diferencia entre la literatura oral, los audiolibros y leer, ¿cómo lo veis? Bueno, yo me parece que es una buena manera de leer, que le lean a uno. Sobre todo, esta costumbre nació en esas ciudades donde la gente se pasa muchas horas en los automóviles, como en Los Ángeles, por ejemplo, donde alguien puede salir de su casa y llegar 6 horas después a su trabajo. Entonces los audiolibros es una manera muy buena de que le cuenten a uno una historia. Sobre todo hay audiolibros que los lee el propio autor. A mí me gustan más los que son leídos por actores profesionales que tienen una dicción perfecta y saben dar las entonaciones de la voz. Creo que y eso me vuelve a que yo vengo de una cultura oral, porque a mediados de los años del siglo pasado yo no me crié en la televisión sino en la radio, y yo lo que escuchaba eran voces, no veía imágenes. Y uno tenía que imaginar al personaje a través de la voz. En los radioteatros tenía que imaginar al personaje a través de la voz. Es una excelente manera de provocar imaginación escuchando. A mí me parece que es una gran cosa el auge que tienen ahora los podcasts, porque eso se parece mucho a la radio de mi infancia, ¿no? Los podcasts que todo el mundo los escucha ahora, ¿no? De manera que oír leer a mí me parece que es muy importante. Yo estoy tan a favor que tengo de todo. ¿Qué quieren? Lo tengo. Tengo audiolibros leídos por mí. No lo hago tan bien como una actriz, pero hago lo que puedo. No tengo obras originales únicamente para audio, como las crónicas de Villa Diodati en Storytel. Tengo ficciones sonoras como la que pueden escuchar en Podimo. No, perdón, la que pueden escuchar en Sonora. Y tengo además mi propio podcast en Podimo, que se llama Orgullos y Prejuicios, con 13 episodios en los que lo que hago es hablar precisamente de aquello que nos provoca orgullos o que nos provocan los orgullos y que nos provocan los distintos prejuicios.
A mí y he participado además en diversos podcasts, o bien como invitada, o bien como firma, o bien como... Me resulta una forma muy interesante, no solamente de prolongar la oralidad, sino también un formato muy importante y que hasta ahora estaba infravalorado en España, para llegar a otro tipo de audiencias ocupadas, con una discapacidad determinada, con muchas veces con una falta de tiempo, o incluso con una falta de atención, con un disgusto hacia la lectura. Hay muchas personas que prefieren que les cuenten las historias, y sobre todo para mí también ha sido un desafío a la hora de adaptar lo que yo quería contar a un formato diferente. Y me alegra mucho que sirviera de algo esa invitación a la escucha, porque, bueno, en mi caso así ha sido. Me he encontrado con obras extraordinarias, y sobre todo las que son originales para ese formato han despertado un tipo de creatividad y un modo diferente de contar historias que evocan más que muestran, y que resultan en ese sentido tan interesantes como cualquier serial, pero también que exigen la participación imaginativa y activa del lector, en este caso del oyente, ¿no? A diferencia del audiovisual puro y duro, que también es muy atractivo, pero que da el trabajo ya realizado, que lo único que nos invita es a que nos sumerjamos en esa historia y que a partir de ahí nos dejemos conducir. En el audio sí que existe una participación de otras características, exige espacio para que el oyente escuche y reaccione, y a mí eso me interesa mucho. La ficción sonora se llama Madame Thermidor, la que se encuentra en Sonora, y habla precisamente de una madrileña ilustre, de Carabanchel, de Teresa Cabarrús, que aprovechen a escucharla ahora porque se va a poner muy de moda con la nueva película sobre Napoleón. Entonces recuerden que yo hablé de ella primero. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta, vamos a dar la palabra a Odón Casal, director general de la Fundación, que va a cerrar el acto. Como bien dice Ángel, me toca a mí cerrar siempre el acto, y con la pauta de tratar de ser breve. Buenas tardes a todos, patronos, miembros del jurado, premiados, señoras y señores. Agradecemos a todos vuestra presencia. Me gustaría reconocer lo primero, felicitar a los patronos de la Fundación por su fundamental apoyo, que hace que esta realidad del primer relato pueda seguir año a año. También reconocer la difícil labor del jurado, que se ve aquí presente, bajo el único criterio, he de insistir, de la calidad de las obras. Ellos eligen las obras y las leen bajo seudónimos. Ellos no saben quién está detrás de cada obra, si es un hombre, una mujer, o, como decíais antes, una inteligencia artificial. Ellos lo desconocen. Ellos leen los relatos y no saben quién está detrás. Su único criterio, insisto, es la calidad de las obras. Y también me gustaría agradecer el trabajo y el esfuerzo del Departamento de Proyectos de la Fundación, así como a todos los voluntarios que han colaborado. A todos ellos, muchas gracias. También quiero agradecer a los otros premiados, a Jesús, Víctor y Raúl, para expresar nuestro agradecimiento y sobre todo nuestra enhorabuena. Y siempre es motivo de alegría para nosotros la entrega de este premio de relato, que para nosotros es un espacio de encuentro que tiene para nosotros un significado especial y emotivo. Y además me gusta ver el cariño con el que todos habéis leído vuestros relatos aquí. Desde la Fundación siempre hemos querido transmitir un mensaje de apoyo a la libertad creadora, que bien sabemos que no es tarea fácil. A raíz de los comentarios de la inteligencia artificial, creo que el error de Jesús leyendo su relato nos demuestra que él conocía bien su relato. No estaba escrito en inteligencia artificial. Él sabía que le faltaba ahí una pieza a su relato. En la inteligencia artificial no se hubiera dado cuenta de que le faltaba algo, una página, si no lo hubiera escrito él, ¿no? O el cariño, el nerviosismo con el que han leído el resto de premiados su relato. Yo creo que eso nos debe congratular. Llevamos ya 7 años desde que pusimos en marcha este premio de relato, que era con la finalidad de únicamente impulsar la cultura, creatividad literaria, evocando valores positivos que creemos que merecen todo el apoyo posible. Desde su creación no ha parado de crecer de una manera encomiable. Aspiramos a seguir hacia acelerar el camino que ya hemos iniciado y hacer este premio cada vez más atractivo. Cada año intentamos aumentar un poco su dotación económica para hacerlo más atractivo y así situarnos en un lugar de referencia en la materia. Confiamos en que la próxima edición todavía más escritores se animen a participar en sus relatos. Como ya habéis comentado, este año han sido 2000. Bueno, el próximo año esperemos que sean todavía muchos más. Haremos un esfuerzo para incrementar un poco más el premio y así hacerlo más atractivo, insisto. Por otro lado, señalar que en el siglo XXI estamos asistiendo a cambios extraordinariamente trascendentes
respecto a años pasados, todo cambia muy rápido, todo se queda obsoleto, pero siempre nos queda la esperanza, aunque sea disfrutar de estos relatos, que aunque son pequeños en extensión, creo que son enormes en contenido. Cada uno con sus circunstancias y sus motivaciones, pero siempre nos queda la esperanza de celebrar el placer de escribir y de leer. Os animo también a visitar, como ha dicho Ángel antes, nuestra web de la Fundación Fomento Hispania. Ha mencionado, creo que era Jesús, la labor diaria y cotidiana de la Fundación. Es mucho más que este evento al que venís aquí una vez al año a conocerlo, a estar aquí con el jurado, interaccionar con nosotros. Hay mucho más detrás de la Fundación. Hacemos actuaciones de apoyo a las personas. Tenemos actuaciones como el encuentro, dar y recibir, cuando me cuido, te cuido, apoyar a las familias en España y también en otros países, como por ejemplo la guerra de Ucrania. Atención a personas vulnerables, a personas con discapacidad intelectual. Tenemos actuaciones relacionadas con la salud mental. Tenemos una acción social desarrollando vivienda social para refugiados elegidos bajo criterios de vulnerabilidad y necesidad. Hemos creado recientemente un programa de vivienda joven para tratar de ayudar en las dificultades de acceso a la vivienda para los jóvenes que tienen ven limitado su desarrollo vital al no poder salir e independizarse y salir de su casa. Hemos entregado 7 viviendas y próximamente sacaremos una nueva convocatoria con más viviendas dirigidas a ese colectivo que creemos que necesita una atención especial. Tenemos asociaciones de viviendas para mujeres presas que han recuperado la libertad. También el programa de atención a mujeres reclusas, que incluye el premio de relato Mujeres que Cuentan, a que antes se refería Espíritu. Freire, estamos muy orgullosos de él y creo que es muy importante para la Fundación. Hacemos cursos de mediación en prisión y gestión de conflicto. Hemos participado en la rehabilitación del monasterio Santa Sofía de Toro, que es de unas monjas canónicas norbertinas premostratenses, fundado en 1316 por la reina regente de Castilla, de María Molina, y que fue declarado bien de interés cultural en mayo de 2017. Hacemos acciones, ahora que comentaba ahí Luz en el vídeo, hacemos actuaciones de recuperación y desarrollo del mundo rural, que creemos que es necesario, con actuaciones de campañas arqueológicas. Recientemente hemos participado en trabajos en el museo de Antonio Álvarez, la famosa enciclopedia de Antonio Álvarez. Y hacemos también actuaciones de educación y cultura, con actuaciones con Isabel Alcalá de Henares, talleres de responsabilidad social y corporativa, de consumo responsable, de informática y finanzas para adultos, un programa llamado Alimenta Futuro, con actividades educativas para la población infantil y juvenil, para una alimentación saludable y sostenible. Y también con colaboración con muchas entidades. Como veis, hacemos muchas más cosas aparte de este evento, que es, digamos, un poco nuestra punta de lanza y lo que nos da un poco más de visibilidad. Por eso os animo a que conozcáis nuestra página web y todas las actuaciones que llevamos a cabo a lo largo de todo el año, que el año tiene 365 días y no solo el día de este evento. Muchas gracias a todos por participar en este evento y nada más. Muchas gracias, Odón. Nada, simplemente Odón ya ha dado el acto por cerrado y nos vemos, estáis todos invitados a Casa Ciriaco, un poquito más abajo, calle Mayor 84, pues a seguir departiendo, hablando de literatura, de mujeres y estar un rato entrañable todos juntos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Sí. También deciros que podéis recoger